Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Estamos transmitiendo como siempre por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol, también por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. Hoy es un día de luto en Bolivia. Recordemos que ayer han fallecido 4 jóvenes policías que han sido enviados a desbloquear las carreteras en Yayagua y en Cochabamba. Los fallecidos son el subteniente Carlos Enrique Apata, el subteniente Brian Jorge Barroso, el sargento segundo Jesús Alberto Mamani y el subteniente Cristian Calle Alcón. Como les decía, los 4 son jovencitos, estaban en el operativo de desbloqueo de ingreso a la población de Yayagua. El cuarto fallecido, que es el subteniente Calle, no tenemos claridad si falleció en Cochabamba o en Yayagua, pero el gobierno ha informado oficialmente que 4 personas han perecido en este bloqueo. El conflicto, recordemos, ha iniciado el lunes de la semana pasada. Hoy estamos ingresando en el día 11 de bloqueo de carreteras de sectores que piden la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones generales que se celebrarán el 17 de agosto. Ellos además quieren la renuncia del presidente Luis Arce. En medio de este conflicto político electoral, además hay un conflicto por la crisis económica de la gente que no encuentra alimentos o que los encuentra demasiado caros y entonces sale a las calles a protestar por esta situación. La pregunta, por lo tanto, de este programa es: ¿cómo se pueden proteger las elecciones generales en este contexto de violencia política, en este contexto de crisis económica? Antes de empezar con nuestros invitados que ya están en nuestra sala, quisiéramos ver un resumen de nuestro noticiero de esta semana. Adelante, por favor, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Arrancamos. Violencia en Yayagua. 2 policías y un bombero murieron tras un violento enfrentamiento en Yayagua, cuando las fuerzas del orden intentaban desbloquear una vía tomada por manifestantes afines a Evo Morales. El gobierno denunció que la policía fue asediada pese a estar en la zona solo para mantener la paz. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan y se reportó también la quema de un bus utilizado para transportar policías. Amenaza a medios de comunicación. En un clima de creciente tensión política y social, un grupo de manifestantes que protestaba el martes 10 de junio frente a la Fiscalía Departamental de Cochabamba lanzó amenazas contra los medios de comunicación locales, advirtiendo con tomar y quemar instalaciones si sus demandas no eran difundidas. Que no se venda a la prensa, ustedes también no se vendan al gobierno, y si no van a presentar esto, nosotros vamos a quemar instalaciones de la prensa. Crisis política y social. Redes, colectivos, organizaciones y activistas de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en defensa de la autonomía del órgano electoral y exigieron que las próximas elecciones se desarrollen con libertad, transparencia y paz. A su vez, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia rechazó los bloqueos impulsados por sectores afines a Evo Morales, calificándolos como coercitivos y motivados por el fanatismo político, y advirtió sobre las graves consecuencias para la libre circulación y el abastecimiento en las ciudades. Éxito en la campaña de Petitas. Hace casi 30 años, un patrullaje rutinario de guardaparques en la reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni marcó el inicio de uno de los proyectos de conservación más emblemáticos de la Amazonía boliviana: la protección de la peta de río, una especie de tortuga vital para el equilibrio ecológico de los ríos amazónicos. El proyecto recaudó 20.000 bolivianos y alrededor de 800 petitas fueron liberadas en el río Maniquí. Reforestadores de la Amazonía. Tras los incendios de 2015 en la Amazonía boliviana, jóvenes de Medio Monte crearon la Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción, AJORA, nacida de un equipo de fútbol y enfocada en recuperar áreas degradadas mediante la crianza de abejas y cultivos como el cacao y copoazú. Pese a incendios, inundaciones y pérdidas, hoy reúnen a 125 jóvenes de 6 comunidades,
Protegen 70 hectáreas y han sido premiados a nivel nacional e internacional. Ajora no solo cuida el bosque, sino que ofrece alternativas económicas y evita la migración juvenil sin dejar de lado el fútbol, que los unió desde el principio. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias con la actualización de que ya no son 3 los policías fallecidos, sino son 4, como lo decimos en la introducción de este programa. Queremos hacer un contacto, antes de dar la bienvenida a nuestro panel, queremos hacer un contacto con un periodista que está trabajando día y noche en Yayagua. Se trata de Héctor Mariaca. Él es periodista de la radio Pío 12 de Yayagua, una radio que es aliada nuestra, y a quien le damos la más cordial bienvenida, nuestro abrazo solidario por todo lo que está pasando a aquella población, y queremos preguntarle a Héctor, no sé si es que ya está con nosotros, ¿cuál es la situación en estos momentos en Yayagua? Adelante, Héctor, te escuchamos. No logro escuchar a Héctor. ¿No? ¿Todavía? No. Entonces, mientras tanto, damos la bienvenida a nuestro panel que ya está con nosotros también. Quiero empezar con Susana Saavedra. Ella es directora de la Fundación Construir. Bienvenida, Susana. Gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, Mary. Un saludo a todos los que nos están, a toda la audiencia, ¿no? de este importante espacio. Gracias. También está Carlos Saavedra. Él es especialista en comunicación política, es un analista. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está, Mary? ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todas quienes componen el panel. Muy bien, y damos la bienvenida a Zulema Alanes. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Muchas gracias, Mary. Importante este espacio de reflexión para todo el país. Bueno, y hemos invitado a Susana y a Zulema porque ambas suscriben 2 pronunciamientos de la sociedad civil que quisiéramos mostrárselos, en los que se hacen llamados a la paz, al diálogo, al entendimiento y a la protección del proceso electoral. Empezamos con este pronunciamiento que dice: por unas elecciones libres, transparentes y pacíficas, y que ha sido firmado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Fíjense, este pronunciamiento ha sido hecho antes de que estos hechos derivaran en el fallecimiento de 4 policías, y ya se hablaba de pedir elecciones pacíficas. Tenemos otro pronunciamiento también que ha sido emitido por la Defensoría del Pueblo. Es un pronunciamiento en el que la Defensoría y otras 50 organizaciones de la sociedad civil alertan que no debería el conflicto escalar más, y hacen un llamado a autoridades, actores en conflicto, actores políticos, para que depongan estas actitudes y se pueda garantizar un ambiente de paz en el país. Sin embargo, lamentablemente, eso no ha ocurrido. También la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se ha pronunciado sobre la violencia en el contexto de las demandas sociales y bloqueos forzados que afectan a la población. Muy bien, empezamos entonces con Susana. ¿Cómo llegamos a este punto? Esa es la primera pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo el país llegó a este punto de estar lamentando la muerte de 4 compatriotas en situación de conflicto? Adelante, Susana. Bueno, querida Mary, creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Especialmente cuando en nuestra historia reciente han habido, digamos, hechos luctuosos, ¿no? Que han derivado en muertes, la crisis del 2019, que ha vulnerado, ¿no?, la institucionalidad democrática, que ha dañado el tejido social, y producto de eso tenemos un informe de la comisión, o sea, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que tiene mandatos específicos para el Estado, para toda la población en su conjunto, ¿no?, con el fin de promover, digamos, de que esto no vuelva a suceder. Por un lado, hay medidas para una investigación que lleven a la población a una memoria, a verdad, reparación, que por otro lado para las autoridades del sistema de justicia que garanticen que no exista impunidad,
Por otro lado, también para el Estado, ¿no? A que adopte medidas para que no exista este escenario de odio, de racismo, de discriminación, de desinformación, y también para el Estado y la sociedad civil en aras a contribuir a la reconciliación, ¿no? Con diversas medidas como el diálogo, como herramienta de transformación de conflictos, educación ciudadana. O sea, realmente es una agenda muy completa que hasta ahora no se ha cumplido, ¿no? O se ha dejado de lado o se ha cumplido de manera muy parcial y creemos que producto de ello, pues estamos abordando, ¿no? Un escenario que va en esa misma línea, ¿no? Lamentablemente vemos con mucha, o sea, con mucha desazón, con mucha incertidumbre esto que está pasando, y en ese entendido es que, bueno, desde la misma sociedad civil, pues hemos decidido pronunciarnos, ¿no? Pronunciarnos pidiendo que existan elecciones, garantías para unas elecciones transparentes, libres de presiones, que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que haya conflictos, que también estos grupos movilizados no incurran en la violencia, ¿no? Porque aclaramos que los estándares que hacen a la protesta pacífica, a la libertad de reunión, no protegen a los actos de violencia, a los actos que atenten contra la vida, contra la integridad de las personas, contra otros derechos esenciales, como está sucediendo, ¿no? Como la salud, la provisión de alimentos. Esos actos no están protegidos por los estándares internacionales, ¿no? Ni por el sistema interamericano, ni por la Corte, que han sido enfáticos en este punto, ¿no? Y hacemos un diálogo, un llamado al diálogo nacional, ¿no? Para que realmente se instaure el diálogo, se asuman todos los compromisos que nos lleven a realmente a consolidar una elección el próximo 17 de agosto. Muy bien, quiero preguntarle también entonces a Carlos Saavedra si es que se puede llevar adelante el proceso electoral o cómo hacer que el proceso electoral se lleve adelante de una manera pacífica si la violencia está escalando hasta este punto. Bueno, creo que hay que entender que estamos en una situación bastante compleja de crisis multidimensional, ¿no? Y hay un actor, un factor de poder que ha decidido extremar sus métodos de lucha más allá de la construcción de consensos políticos o de argumentos jurídicos, a un momento, lamentablemente, de crisis prácticamente militar, ¿no? Hoy estamos en esa lógica, y ese factor de poder, que es el expresidente Evo Morales y toda la gente que está con él, tiene una consigna: no se puede llevar adelante la elección porque no está participando Evo Morales, ya que hay un contexto jurídico que así lo ordena. Entonces hay que entender que lamentablemente hemos llegado a este punto porque se agotó en una crisis. Cuando se agotan las vías políticas, cuando no se quiere acatar las vías jurídicas, cuando no hay forma de construcción de consensos, cuando no hay forma de llegar a acuerdos, lamentablemente cuando se acaba la política comienza la calle, ¿no? Y hoy estamos en ese momento, ¿no? Estamos en un momento en el cual no hay consenso. Y yo veo muy difícil que haya posibilidades de cerrar un acuerdo, porque aquí hay una definición: o participa o no participa Evo Morales. O sea, ese es el factor de tensión que termina ordenando el escenario político. Y es un factor que no tiene un punto intermedio. No veo yo en este momento, Mary, que haya la posibilidad de negociación para construir acuerdo. En esa lógica, ¿no? La gente allegada al expresidente Evo Morales ha decidido una presión. ¿Para qué? 3 fases, diría yo. La primera, convulsión. La segunda, suspensión de la elección. La tercera, renuncia de los factores de poder o de los órganos del Estado, presidente, vicepresidente en el Ejecutivo, renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para que a partir de eso tome el poder
y tomando el poder pueda convocar una nueva elección y en esta nueva elección estar habilitado como candidato. Entonces, es radical la posición y eso lamentablemente nos pone a los bolivianos en una encrucijada bastante compleja donde pareciera que lamentablemente el desenlace va a terminar siendo en la medición de fuerzas en las carreteras, en las comunidades y en las calles. Qué complejo el panorama que nos presenta Carlos Saavedra. El factor Evo Morales es determinante, nos dice, para saber si es que seguimos adelante con el proceso electoral o no seguimos adelante con el proceso electoral, porque los movimientos que están bloqueando están exigiendo su habilitación. En ese marco quiero preguntarle a Zulema Alanes, ella también ha suscrito estos dos llamamientos de la sociedad civil para la paz, el diálogo. ¿Cómo hacer ante una situación así? Es decir, ¿con quién dialogar? ¿Sobre qué temas dialogar? ¿Se puede dialogar con Evo Morales, por ejemplo, o es un diálogo abstrayéndonos de ese liderazgo? Pero por otro lado, ¿es posible resolver el problema sin él? Tomando en cuenta lo que nos acaba de decir Carlos Saavedra. Adelante, Zulema. Mary, muy complejo el panorama, ya lo han dicho, estamos en un escenario que de no tomarse las acciones desde las diferentes esferas que deben participar en este proceso de búsqueda de soluciones. Estoy hablando de candidatos que ya están en carrera electoral, del gobierno, de instituciones que deben preservar la vigencia plena de derechos de la ciudadanía en su conjunto, pues va a ser, cualquier salida nos va a conducir al desastre. Para mí, el origen de esta situación es que Evo Morales nunca tuvo la voluntad de una salida democrática y tenemos antecedentes que nos conducen a esa situación. Empezó a perder el control sobre toda la estructura del partido que lo encumbró en el poder y que aún fuera de la presidencia le otorgó prerrogativas para, digamos, delinear su estrategia y su liderato en el país y a través de la violencia. Esto se debió haber empezado a controlar, el gobierno debió haber diseñado una estrategia de desmontaje de la estrategia de violencia de Evo Morales ya el año pasado, cuando él protagonizó los bloqueos por más de casi un mes, ¿no es cierto? Creo que Evo Morales se ha tomado este tiempo para articular, digamos, una estrategia de guerra y lo ha demostrado de una manera muy dramática el día de ayer. No nos olvidemos que tiene operadores políticos que han advertido al país, y me estoy refiriendo directamente a Juan Ramón Quintana, que los bloqueos se alimentaban de sangre. Juan Ramón Quintana ya advirtió al país que estaban buscando muertos y que no tenían ninguna dificultad en llevarse por delante y cobrarse la vida de ciudadanos bolivianos, ¿no? Creo que tenemos que tener la capacidad de analizar este tema comprendiendo todos los factores que se han ido estructurando a lo largo de casi 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo y de afirmación con mucho poder, con mucha capacidad de toma de decisiones de Evo Morales. Cuando estamos hablando de Yayagua, estamos hablando de un área geográfica compleja. El día de ayer hemos recibido llamadas y pedidos de colegas periodistas locales que se sienten amenazados porque los bloqueadores les han advertido que no deben seguir informando al país. Y ahí hemos recibido información que nos da cuenta de que no estamos en un escenario muy sencillo. No solamente son los ayllus, no solamente es la digamos, la sociedad civil articulada y organizada en el propio Yayagua, sino que yo creo que ya en Yayagua están interviniendo actores externos.
Actores externos, nos dice Zulema Lanes, también nos refiere que Evo Morales estaría ejecutando una estrategia de guerra previamente planificada para lograr su objetivo. Y por eso quiero volver con Carlos Saavedra. Quiero contarles que Susana Saavedra estaba con nosotros, pero acaba de salir por una emergencia de salud de su pequeña hija. Esperemos que todo esté bien. Quiero volver con Carlos Saavedra para preguntarle sobre esas otras fuerzas, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de asuntos ilegales, de temas de narcotráfico, temas de contrabando. ¿Pueden estar actuando esas fuerzas ocultas en este conflicto, como se suele decir? En el caso del Chapare, por ejemplo, es conocido que es un centro de producción de coca ilegal. Bueno, ahora es legal, pero es una coca que va al mercado ilegal. En el caso de Potosí, en el caso donde habitan estos ayllus que ayer han protagonizado este conflicto, hay un sector que tiene que ver con las actividades ilegales. Carlos Saavedra, ¿cuál es el peso de esos actores ilegales en el conflicto? Bueno, hay una hibridación bastante peligrosa, Mary, ¿no? Bastante peligrosa entre un movimiento que dice tener banderas políticas con hipotéticos financiadores que tienen actividades ilegales. Está el narcotráfico presente en el Chapare, ¿no? Hay que decirlo con absoluta claridad. Ahora, el problema no solo es para este conflicto, Mary. Yo, haciendo el análisis prospectivo, es importante advertir que esta situación y un evismo fuera del sistema político puede degenerar en el gen de un movimiento irregular, puede terminar. Una de las secuelas más catastróficas que podemos tener es que este movimiento político, hibridado con financiamiento de actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando, puede terminar en la constitución de un movimiento guerrillero, de un movimiento subversivo, que tenga otras formas de lucha. No estamos lejos de eso, ¿no? Existen todas las condiciones de posibilidad para que eso se desarrolle. Pasó, ¿no? Hace algunos años en Colombia, con las FARC, ¿no? Pasó en el Perú con Sendero Luminoso, el MRTA, que tuvo alguna participación también en Bolivia. Pasa en México, ¿no? Con el ejército, el movimiento zapatista. Cuidado, pasa en Bolivia, ¿no? Estamos viendo que hay todas las condiciones para que estemos ante la génesis de movimientos irregulares. ¿Por qué? Ya hemos visto sus características. Tienen una cohesión política, tienen una línea de mando, tienen financiamiento, tienen armamento letal. Entonces, si tú revisas teóricamente cómo se conforman los movimientos irregulares y haces un checklist, lo que hay en el evismo es el 95% de esos elementos. Y eso es muy, muy delicado. Carlos Saavedra nos alerta sobre la posible génesis y conformación de movimientos irregulares en Bolivia, es decir, de grupos terroristas, así se llaman, ¿verdad? Hemos visto, él mismo nos cita el caso, por ejemplo, de las FARC en Colombia, en fin, ¿no? Esperemos que eso no suceda, que no siga escalando esta situación en Bolivia hasta llegar a esos extremos, pero evidentemente ha preocupado en la víspera, por ejemplo, ver gente armada, una emboscada con arma de fuego. Entonces, significa que algo está sucediendo más allá de lo que permiten ver nuestros ojos. Quiero leerles, amigos y amigas, una nota de resumen del estado de situación en el que estamos en este momento. Es una nota de Sumando Voces que hemos publicado hace unos momentos y que nos da cuenta del estado de situación. Veamos, 4 policías muertos, más de 60 heridos y el conflicto de vista permanece inalterable en su día 11. 4 policías muertos, 3 de ellos en Yayagua y un cuarto probablemente en Cochabamba, además de 60 heridos, es el saldo de la violencia descontrolada, desatada por sectores que apoyan la candidatura del expresidente Evo Morales y que mantienen sitiada a la población de Yayagua y a Cochabamba. Pese al descontrol, el conflicto se mantiene inalterable y este jueves
ingresa en su día 11 en medio de operativos de las fuerzas del orden que de tanto en tanto intentan despejar las carreteras, mientras la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a declarar un cuarto e intermedio con fines humanitarios. El epicentro del conflicto es Yayagua, población que se mantiene cercada por los bloqueos de los indígenas y a la vez levantó su propio cerco de barricadas para evitar más ataques de los bloqueadores, tal como sucedió el día miércoles. Aquel día, los pobladores de Yayagua concurrieron hasta los puntos de bloqueo a pedir que dejen ingresar alimentos, gas y combustible, pero fueron respondidos con una arremetida sobre el pueblo, donde hubo saqueos y vandalismo. En respuesta, este miércoles el gobierno envió un contingente policial para despejar las vías e ingresar a Yayagua. Sin embargo, los uniformados fueron emboscados desde los cerros, produciéndose la muerte de 3 jóvenes policías. Los policías fallecidos en Yayagua son los subtenientes Brian Jorge Barroso Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola. El primero murió por impacto de arma de fuego y el segundo fue golpeado brutalmente a orillas de un río. Por la noche, la policía informó sobre la muerte del sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, miembro de la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles Potosí. Este jueves, el ministro de Justicia, César Siles, informó que los policías muertos ascienden a 4, mientras que el Comando General de la Policía Boliviana expresó su pésame por la muerte del subteniente Cristian Calle Halcón, quien entregó su vida al servicio de la patria. Y cito textual, se conoce que este deceso habría ocurrido en el intento de desbloqueo también. En el caso de Yayagua, los bloqueadores además quemaron al menos 2 vehículos, entre ellos un bus que había llevado a un contingente policial y producto de los enfrentamientos hay 60 heridos, entre ellos un uniformado con herida de bala y un joven que fue golpeado y arrojado desde una peña. También en aquella población, el coronel César Franz Ortega Arias, de 53 años, fue herido y se encontraba desaparecido tras el desbloqueo y enfrentamiento. Anoche fue encontrado y trasladado desde el sector Janco Calani, comunidad, hasta el centro de salud, ha informado la Radio Pío 12. Entre tanto, el expresidente Evo Morales justificó la violencia en el municipio de Yayagua. La protesta social es legítima, justa y es criminalizada, dijo. Y el presidente Luis Arce ha señalado que no va a renunciar y que va a ejercer sus facultades constitucionales, lo que significaría que ingresarían a desbloquear con las Fuerzas Armadas. De hecho, tenemos que decir que anoche hubo un encuentro entre el presidente y el alto mando militar en el Palacio de Gobierno y se prevé otro también para hoy. En medio de todo este contexto, hoy se realiza en Santa Cruz a partir de las 3 de la tarde una cumbre política de los diferentes líderes, de los diferentes candidatos para tratar de blindar y hacer que las elecciones se lleven adelante. Quiero volver ahora sí con Zulema Alanes para preguntarle cómo estos conflictos que además están produciéndose por el tema de la crisis podrían afectar al gobierno de Arce. La pregunta concreta es, ¿Arce puede llegar hasta las elecciones o se corre el riesgo de que se caiga en el camino? ¿Y eso cómo podría perjudicar al proceso democrático boliviano? Adelante, Zulema. Mary, no tengo muchas respuestas para este momento de crisis, pero ciertamente creo que es un asunto que está escapando de las manos de Luis Arce Catacora. Reitero, yo tengo la impresión de que luego de las movilizaciones de octubre, luego de los, digamos, de la línea discursiva que Evo Morales domingo tras domingo hacía conocer a través de Radio Causachum Coca, que además se amplificaban por otros dirigentes que lo secundan habitualmente, me imagino que la estructura de inteligencia y de seguridad estatal debió tomar previsiones, ¿no? Ha habido una actitud, en mi punto de vista, errática desde esferas estatales que han, digamos, conducido la situación a este momento de tanta violencia, de tanta inestabilidad, de, como decía el otro panelista, de crisis multidimensional, porque frente a lo que Evo Morales está provocando, la ciudadanía se está conteniendo, porque la única luz al final de este túnel
que ya lleva varios meses, es para muchos las elecciones, una salida política que ya no está solamente en manos de los políticos, sino en manos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que Evo Morales tiene esa comprensión y por eso su estrategia es evitar las elecciones. Porque, a ver, la renuncia de Luis Arce Catacora tendrá que obligar a una reconfiguración de la agenda electoral. Es imposible imaginarse una sucesión constitucional con Arce Catacora fuera sin alterar el calendario electoral. Además con autoridades que tienen un perfil que no son garantía de confiabilidad y de impronta para resolver los problemas que derivarían de esa situación. El vicepresidente Choquehuanca ha aparecido luego de estar semanas perdido hace pocas horas, anoche, acompañando al presidente Arce Catacora. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha tenido, digamos, una aparición en la que no se ha referido a la dimensión de la crisis, no ha hecho ninguna valoración ni cuestionamiento a la violencia que se está desatando en las zonas de bloqueo. O sea que estamos en manos de una cúpula dirigencial que emerge del movimiento al socialismo en dos décadas de dominio en el país que no da las luces para una solución inmediata a esta crisis que tiene múltiples dimensiones. La gente incluso se ha contenido de protestas respecto del impacto de la crisis en su economía, en esa perspectiva de una salida pronta en agosto a esta crisis que estamos soportando. Entonces yo veo muy complejo. Como periodistas, que es lo que en realidad a mí me preocupa, Mary, somos parte y somos víctimas también de esta crisis. Hemos advertido y lo hemos denunciado que se ha desatado nuevamente toda una estrategia de vulneración de la libertad de prensa, de violencia, de intimidación, de amenazas, como se ha descrito en el resumen que ustedes han presentado, con la toma y la quema de medios, de repetición de las consignas que descalifican el trabajo de la prensa, y como ayer, al final de la jornada, nos han reflejado los compañeros de Yayagua, el objetivo es silenciarnos, ¿no? El objetivo es que no demos a conocer lo que está ocurriendo en Yayagua. Hoy es Yayagua, mañana podrá ser cualquier otro punto de conflicto, como ocurrió en octubre. En octubre ocurrieron este tipo de vulneraciones, pero Mairana fue un poco el reflejo de lo que estaban dispuestos a hacer los seguidores de Evo Morales. Rociaron de gasolina y amenazaron con prender fuego a un periodista y su camarógrafo, y intentaron consumar las amenazas que a lo largo de los 28, 29 días de bloqueo repetían en varios puntos donde estaban articulados los seguidores de Morales. Sí, en un ratito más, Zulema, vamos a profundizar sobre el tema de la situación de los periodistas porque también nos parece muy preocupante. Sin embargo, queremos hacer un intento más con Héctor Mariaca desde Yayagua para ver si es que podemos establecer este contacto y saber cuál es la situación en estos momentos allá. Héctor, ¿me escuchas? Evidentemente, Mary, estimada Mary, muy buenos días. Tenemos algunos problemas con la señal de internet. Nos encontramos justo en el ingreso a Yayagua, donde la población aún mantiene una vigilia para evitar que se genere violencia en este sector, donde también visibilizamos presencia de efectivos de la policía que están resguardando juntamente a esta hora de la mañana el ingreso a Yayagua. Nos dicen que hay todavía un bloqueo, el bloqueo está instalado en el ingreso del sector del Golf, donde se han registrado los enfrentamientos el día de ayer. ¿Cuál es la situación de la población, Héctor? Te estamos escuchando perfectamente, así es que si nos puedes contar, describir un poquito cuál es la situación de Yayagua en estos momentos. De la gente, de los Bueno, momentos. estamos entrando a la tercera jornada
Decía Mary, estamos entrando a la tercera jornada de actividades completamente suspendidas en el municipio de Yayagua. No hay actividad educativa, hoy se cumple el tercer día que las actividades educativas se han suspendido en los establecimientos de educación. Lo propio, la Universidad Nacional Siglo XX ingresa en su tercer día de suspensión de actividad académica en sus 20 carreras, y desde hoy la Universidad Tomás Frías, que tiene su sede en Uncía, por seguridad también, por seguridad de los estudiantes, ha decidido suspender. No hay actividad del transporte. El comercio esta mañana estaba completamente cerrado, pero de a poco hemos podido visibilizar en las calles que algunos comerciantes están atendiendo su actividad a media puerta, algunos a puerta cerrada, precautelando siempre la seguridad y evitar cualquier hecho que pueda ocurrir en la jornada de este día jueves. Ayer hubo bastante zozobra, hubo enfrentamientos, sobre todo ya conoce la opinión pública de lo ocurrido en el desbloqueo del ingreso de Yayagua hacia Oruro, en el que los efectivos, 370 efectivos que estaban ingresando, han sido emboscados por los originarios, los ayllus, que al momento mantienen una vigilia en el sector del Golf, que está ubicado de ingreso a Yayagua, carretera hacia Oruro. Donde ha habido la emboscada, estimada Mary, es una serranía de cerros que, bueno, es muy difícil poder, como dice alguien, identificar a las personas. Uno tiene que subir al cerro para poder aprender o poder tal vez gasificar. Entonces ese es el escenario donde ayer se ha generado el conflicto. Se llama el sector Aguascalientes, y además la comunidad de Circuyo, comunidades que son muy cerquitas al municipio de Yayagua. A esta hora la población todavía está esperando de que las autoridades puedan de una y otra manera garantizar la tranquilidad y la paz. Los efectivos de la policía están en el comando de la Policía Regional y el resto se encuentra en la Facultad de Ciencias Policiales, la FATESIPOL, que está ubicado en el distrito de Siglo XX. Todavía la población está haciendo vigilia en las esquinas, en las calles, en las avenidas, a fin de resguardar y evitar de que se pueda, evitar el ingreso de grupos de choque a generar violencia al centro de la ciudad de Yayagua. Ese es el panorama en el que se vive a esta hora de la mañana en este municipio en el norte de Potosí. Estimada Mary, contigo. Héctor, por favor, cuéntanos qué está pasando con los heridos. El director del hospital informó de más de 60 heridos. Hay algunos que revisten gravedad, hay muchos policías entre ellos, hay gente de los AIUS también o no han llegado hasta los centros de salud. La ministra de Salud, por ejemplo, decía que no está... En cuanto a los heridos, ayer nosotros estuvimos en el hospital Coposa, que es de la Caja Nacional de Salud. Ha podido... eso de las 11:30 de la noche, cerca de la medianoche, 27 personas heridas y la mayoría efectivos de la policía. Eso de la jornada de ayer, porque eso de los más de 50 heridos corresponde a la población del día martes, de los enfrentamientos que se ha registrado el día martes 10 de junio. Ayer miércoles 11 de junio el número es más de 27 los heridos, la mayoría efectivos de la policía que han sido trasladados en este caso al hospital Coposa, y bueno, de este total hay 2 personas que están en estado crítico. Es un efectivo, de grado capitán, que todavía está hospitalizado en el Hospital Madre Obrera en terapia intensiva, pero también hay otro ciudadano de la población civil que está en terapia intensiva. Son 2 personas que están muy delicados, hospitalizados en el Hospital Madre Obrera, hospital de segundo nivel. Y en el Hospital Coposa hay una cosa de 8 a 9 efectivos heridos que no se visten de gravedad, pero que necesitan la atención médica. El resto de los efectivos que han sido atendidos son policontusos, que evidentemente se les ha dado la alta, que no se visten de gravedad. Esta mañana se los han llevado al coronel a
a un efectivo del grado de coronel, no recordamos el nombre, se lo han llevado en helicóptero del Ministerio de las Fuerzas Armadas hacia Oruro, nos dicen, y a un efectivo más en el grado de teniente. Entonces son dos efectivos que esta mañana los han trasladado a la ciudad de Oruro vía helicóptero aéreo, en este caso de las Fuerzas Armadas, para poder poner en recaudo a estas personas que también necesitan atención médica. Lo que están ahora queriendo es trasladar al capitán que está, en terapia intensiva, pero él está muy delicado, es muy delicado hacer su traslado, según nos han informado las autoridades de salud. Él todavía está en el Hospital Madre Obrera de Yayagua. Como ya es de conocimiento, son 3 las personas fallecidas a razón de estos hechos que se ha registrado el día de ayer, y esta mañana se ha confirmado de un cuarto efectivo, pero acá en los hospitales ninguna de las autoridades se ha atrevido a confirmar tal situación. Evidentemente hay un cuarto efectivo que ha fallecido, pero no sabemos si corresponde a Yayagua, Cochabamba. Nos dicen que es producto de los enfrentamientos a nivel nacional. Entonces estamos en la espera de eso, relacionado al cuarto efectivo, a qué sector corresponde. Evidentemente a nivel nacional la policía boliviana ha confirmado de 4 efectivos fallecidos en los conflictos que se viven en el territorio nacional, y la mayoría son de acá, registrados en Yayagua, estimada Mary. Entonces, hay todavía policías en estado crítico, uno de ellos en terapia intensiva, lo cual evidentemente es preocupante. Héctor, una última pregunta. ¿Ya se han restituido los servicios básicos? Teníamos entendido que les cortaron el agua, por ejemplo, y obviamente las carestías de gas, de combustible se mantendrían. Bien, a ver, en cuanto a los servicios básicos, ha habido la amenaza, pero no se ha hecho el corte del agua ni tampoco del servicio de energía eléctrica. El servicio de gas a domicilio se ha agotado el día lunes prácticamente, de hace 3 días atrás se ha agotado el servicio de gas a domicilio debido a que, no ha ingresado el vehículo de GNB de cisterna para poder garantizar el suministro de gas a domicilio a los municipios de Yayagua y Uncía. De momento ese es el panorama. Los servicios básicos están nomás, ha habido la amenaza evidentemente de cortar energía eléctrica, de cortar el servicio de agua, pero que no lo han concretizado los sectores que estaban movilizados y bloqueando la carretera diagonal Jaime Mendoza Meri. Muy bien, muchísimas gracias a Héctor Mariaca. Él es un periodista de Radio Pío 12 que está cubriendo día y noche el conflicto. Me cuenta que se queda hasta las 3 de la mañana, que recorre las calles, que está mirando qué es lo que está pasando, y se nota esa cobertura que la estamos viendo a través de las redes sociales y a través de la radio. Quiero volver con Carlos Saavedra. A propósito, estoy recibiendo varias opiniones de nuestra audiencia, pero luego las vamos a leer. Quiero volver con Carlos Saavedra a propósito de lo que decía Zulema, ¿no? Podríamos llegar a la paradoja de que los movimientos sociales, los rivales políticos, en fin, terminen por respaldar al gobierno de Arce para que llegue a las elecciones, tomando en cuenta que este sería como el único camino hacia la institucionalidad, hacia recuperar la institucionalidad en Bolivia. Yo creo que ya está la paradoja, Mary, ¿no? Ya está la paradoja y son las vueltas que tiene la política, ¿no? ¿Y cuál es la paradoja? Fíjese qué pasó el fin de semana. Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes, ¿no? Una línea absolutamente contraria a la del movimiento al socialismo, la del presidente Arce, es la que más está cuidando que Arce acabe su mandato, ¿no? O sea, quienes fueron férreos rivales hoy quieren que Arce acabe su mandato, y Arce tiene que acabar su mandato, porque se ha configurado así el escenario, Mary. Hay 2 caminos, ¿no? Lamentablemente, nunca se quiere ver las cosas así, porque siempre hay más colores que el blanco y el negro, pero cuando ya has llegado a un contexto político de encrucijada, tienes que elegir 2 caminos. Y hoy tenemos 2 caminos marcados: caos, convulsión, que es la única salida, entre comillas, política que tiene Evo Morales, o ánforas, elección y democracia, ¿no? Entonces, has llegado a ese momento. Condición fundamental para que se materialice la elección es que el gobierno concluya su mandato. Si el gobierno no concluye su mandato,
hay el claro riesgo de que haya una hecatombe institucional donde caigan como piezas de dominó el Ejecutivo, el órgano electoral, el Tribunal Constitucional, el Supremo de Justicia. Se está buscando un vacío institucional y eso es bastante peligroso. Entonces, hoy, ¿qué queda? Todo el mundo puede tener muchos reparos con el Ejecutivo, pero tiene que cumplir su mandato constitucional y se tiene que cumplir la elección, porque esa es la salida vía democrática, ¿no? Esa es la salida vía democrática. Otra cosa sería realmente muy complicada y obviamente nos abre un escenario de absoluta incertidumbre y creo que hay que tomarlo en cuenta. Claro, imagínense, entonces es casi como decir, aguantémonos de la crisis, hay que aguantarnos de los precios, hay que aguantarnos de la falta de combustibles, de la falta de dólares, hay que aguantarnos, ¿no? Ese más o menos sería el mensaje, porque de otra manera las cosas podrían ser peores, podríamos ir a una salida por el desastre, cuando lo que se quiere es una salida institucional, una salida democrática. Quiero leer algunas opiniones que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales. Gloria Landaeta nos escribe y nos dice: preocupa la incapacidad de acción de la policía y del ejército para controlar a los bloqueadores, que no son simples ciudadanos, sino grupos irregulares. ¿Quién controla al ejército y a la policía? Acaba de ser entrevistado un policía de reserva en la que denunció que estas instituciones no tienen medios, equipos y están debilitados en cuanto a su logística. Esto no es casual, que fuerzas externas e internas controlan estas importantes instituciones, que en última instancia son las que definen el desenlace de crisis como esta. ¿El pueblo y la institucionalidad democrática están en indefensión? Pregunta. Carlos Alberto Zárate Quesada nos escribe también y dice: lo acontecido en Yayagua deja en claro un cuadro sistemático y planificado para cumplir fines políticos sin importar para nada los derechos humanos de la población. Se ha visto una manifestación grotesca del desprecio a la vida. Todo esto debe ser analizado y ver la posibilidad de llevar este caso a la Corte Penal Internacional. Para mí está claro que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Muy bien, volvemos ahora con Zulema Lanes para hablar de los periodistas y las condiciones en las que están trabajando. Hemos sabido que ya 9 casos se han presentado, denuncias de agresión, hostigamiento, amenaza a los periodistas. ¿Cuál es esa situación, Zulema, y cuál es la respuesta del Estado a estos pedidos de protección a la función de los periodistas? A ver, Mary, el único caso que ha sido denunciado formalmente, que ya cursa con número de registro en la Fiscalía de Santa Cruz, es el de la compañera Prado, que ha sido amenazada de muerte cuando realizaba la cobertura y denunciaba el vandalismo de un grupo de seguidores de Evo Morales en Yapacaní. Los otros casos han sido denunciados por nuestra institución, hemos recibido, pero lo hemos hecho a través de comunicados. Hemos denunciado sistemáticamente la agresión a periodistas en la ciudad de La Paz, por ejemplo, tenemos 4 casos. Hemos denunciado otros casos que han ocurrido también en la cobertura, en áreas de bloqueos, etcétera, a través de nuestros pronunciamientos. Parecería, y a veces sí nos llega la impotencia, digamos, que son palabras, ¿no? Pero es también una reivindicación de algo que hacemos los periodistas. Sabemos que estamos corriendo riesgo, sabemos que nos están vulnerando los derechos y los colegas sienten la protección que les niegue el Estado, al menos con una denuncia pública de nuestras organizaciones, porque estamos y hemos constatado y lo hemos denunciado en un contexto de violencia en escalada con impunidad. Ese ha sido el título de nuestro balance al culminar el año 2024 y esa situación no ha variado en absoluto. Nunca hemos encontrado respuestas de las autoridades que deberían ser garantes de la vigencia de libertades fundamentales en democracia, como son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Tenemos en nuestro registro evidencias contundentes
de impunidad, el caso Las Londras, que está avanzando hacia su tercer año sin justicia, el caso y la violencia desatada contra periodistas en Mairana, que ha sido tipificado como un intento de asesinato, en fin. O sea, tenemos todas esas situaciones y lo único que entonces podemos hacer es negarnos a el silencio, alzar nuestra voz, denunciar, reclamar a la única institucionalidad que esperamos se ponga de pie cumpliendo su mandato constitucional y activando las prerrogativas que le otorga la misión que le ha sido encomendada, como es la Defensoría del Pueblo. A día de hoy no conocemos que la Defensoría del Pueblo hubiera cumplido con la responsabilidad de desplegar grupos, equipos de acompañamiento para, digamos, tratar de proteger a los periodistas que están desplegados haciendo la cobertura en diferentes puntos de bloqueo. Entonces, lo que hacemos es recibir información, recibir alertas como la que hemos recibido el día de ayer desde Yayagua. Nos han comentado que obviamente los medios de comunicación que funcionan allá en Yayagua están soportando las mismas circunstancias que el resto de los medios de comunicación en el país, es decir, precariedad, pocos colegas en actividad y con contratos. Son alrededor, nos informaban, de 15 periodistas que se sienten con temor, que se sienten amenazados. Y claro, el objetivo, Mary, y lo sabemos, es silenciarnos, es que nos digamos, nos autocensuremos, que tengamos miedo, y por supuesto que sí, tenemos miedo, ¿no es cierto? Cuando vemos el resultado trágico de los enfrentamientos ayer, decimos, lamentamos la muerte de los policías y decimos, podía haber sido algún periodista. Hemos denunciado que el equipo de prensa de Bolivisión fue atacado con piedras. A esta altura no estoy segura si fueron con piedras o con balas, pero hay imágenes que muestran el momento en que todo el parabrisas y todos los vidrios laterales de la movilidad que los transportaba son destruidos. Felizmente que la jefatura de prensa de este medio instruyó el repliegue inmediato de este equipo de prensa a la ciudad de La Paz de gobierno para no correr riesgos, porque también hemos exhortado a los propietarios de medios de comunicación que no pongan en riesgo extremo a los periodistas, y hemos dicho a los periodistas que la cobertura o la búsqueda de la primicia no vale una vida, ¿no es cierto? Y nuestra última exhortación ha sido, es el momento en que tenemos que poner a prueba un periodismo sujeto estrictamente a nuestros códigos de ética, a la búsqueda de información, a la verificación de los hechos, a la contrastación de las fuentes informativas, a la verificación de lo que está ocurriendo, porque es así como vamos a contribuir a esclarecer esta situación y también vamos a contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas de este desastre. Ninguna primicia vale una vida. Me parece un mensaje muy importante de parte de Zulema Lanes para el ejercicio periodístico, tomando en cuenta ese contexto de conflicto, de violencia en la que están trabajando nuestros colegas. Ya nos decía ella que hay casos, evidentemente, de colegas que han sido atacados en el conflicto de Yayagua en medio de estos bloqueos, lo cual es lamentable. Por supuesto, enviamos nuestra solidaridad para cada uno de los colegas que están en el lugar de los hechos transmitiendo para que la gente se mantenga informada. Quiero volver ya en una última ronda con Carlos Saavedra para preguntarle sobre otra amenaza que existe sobre las elecciones, que tiene que ver con la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional, las salas constitucionales, estos pronunciamientos, fallos que le dan órdenes al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está viendo Carlos Saavedra este accionar de la justicia? Bueno, creo que este es un tema en el que ya hay certeza, ¿no? Creo que ha habido un encuentro en enero, un primer encuentro entre el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional,
en el cual se ha construido un acuerdo y que ha sido reafirmado. ¿Qué plantea esencialmente este acuerdo? ¿No? Plantea primero que se tienen que resolver con absoluta celeridad absolutamente todos los recursos de personas que sienten violados sus derechos constitucionales. Entonces, eso genera un precedente importante. Y segundo, ¿no? A mí me parece el tema más importante que se ha acordado, es que ningún recurso constitucional puede retrotraer etapas ya superadas del proceso electoral, o sea, preclusión, ¿no? Ese acuerdo yo creo que ha generado certezas. Yo veo de manera muy positiva ese trabajo al final conjunto que están realizando el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero además creo que es un momento también en el cual podemos tener observaciones con el Tribunal Supremo Electoral, con el Tribunal Constitucional, pero al final creo que el mensaje es que el bien mayor es precautelar la elección, ¿no? Y en esa lógica tiene que haber un respaldo a la institucionalidad que hoy tenemos vigente. Creo que va a llegar un momento en el cual hablemos de reforma constitucional, reforma al sistema de justicia urgente. Hay muchísimas cosas por mejorar del ámbito electoral. Hay que hacer también una reforma al régimen electoral. Es vergonzoso el sistema de taxipartidos que se alquilan, todo lo oscuro que está haciendo que mucha gente deje de tener confianza en el esquema democrático. Pero hoy es el momento, Mary, desde mi punto de vista, de que se garantice la elección. Hoy creo que hay que hacer un esfuerzo grande para que la salida a esta crisis de dimensiones múltiples sea a través de las ánforas, a través del voto y a través de la democracia. Cualquier otro elemento nos alejaría de eso. Hay muchas cosas por resolver, ¿no? Hay una crisis tremenda que tiene que ser resuelta en lo económico, en lo político, en lo institucional, en lo social, en la justicia, en lo moral, pero hoy el desafío inmediato es la elección. Muy interesante en el sentido de que eso plantea un desafío para las organizaciones sociales, para la sociedad civil, para entender el momento que estamos viviendo y para hacer lo posible para que lleguemos con bien a las elecciones generales. Quiero preguntarle a Zulema Alanes, ya en nuestra última pregunta para ella, sobre cuál es ese rol que debería jugar la sociedad civil. Hemos visto que ustedes han emitido estos comunicados. ¿Qué más se puede hacer para proteger el proceso electoral, para cuidar que lleguemos hasta el 17 de agosto y para ir a votar a las urnas? La articulación de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, MERI, con estas organizaciones de la sociedad civil es justamente generar una nueva confianza, digamos, respecto de la importante labor que cumplen los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Afirmar el reclamo por el derecho a la información que tiene la ciudadanía para tomar decisiones, especialmente en coyunturas tan críticas. Y por supuesto, como institucionalidad que representa a los periodistas del país, nos adherimos a los principios que tenemos también en nuestra declaración constitutiva, que es la defensa de la democracia como horizonte de realización del pueblo boliviano. Por eso, en este momento, reclamamos que todos los actores que están convocados a encontrar una salida a la crisis no pierdan este horizonte. No podemos tener una salida a este momento trágico para el país que sea una salida por los intereses de un sector que no está viendo por el interés nacional. Entonces, el diálogo, por supuesto, por eso nos hemos sumado a la exhortación del diálogo y el objetivo, la paz, la
capacidad de resolución de esta crisis para que ojalá contribuyamos todos a superar todos los factores que están multidimensionales, como se ha dicho aquí, que están afectando la vida cotidiana de la gente. Muy bien, quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros en nuestro programa. En primera instancia le doy la palabra a Carlos Saavedra para que se despida de la audiencia. Gracias, Carlos, por haber participado con esas opiniones tan valiosas. Oh, Mary, es un gusto haber participado. Creo que estos espacios de reflexión siempre son importantes para, como dice el programa, ¿no? Sumar voces y ojalá sumar voces hacia una cultura de paz, hacia una resolución de conflictos a través del diálogo. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Zulema Lanes, también por haber participado en nuestro programa. Yo diría, me quisiera despedir, Mary, con 2 palabras, ajora y petitas. Ojalá que lo que ustedes han mostrado, digamos, en este resumen, luego de la devastación, esperanza, nos ilumine en estos días, nos dé confianza, nos afirme nuestras convicciones democráticas. Y bueno, aprovecho para hacer un llamado también a los actores políticos, sociales y a la ciudadanía en general a respetar el trabajo periodístico, a preservar la libertad de expresión y la libertad de prensa, y porque en buenas cuentas lo que hacemos nosotros es afirmar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna para que podamos en conjunto tomar decisiones en bien de nuestro país. Ojalá, Zulema, ojalá que de aquí a unos meses estemos contando historias bonitas y positivas respecto a la institucionalidad democrática de nuestro país, así como lo hemos hecho con el caso de Ajora y de las petitas que acabas de mencionar. Ajora es la Asociación de Jóvenes Reforestadores de Riberalta, que están convirtiendo al bosque en nuevos vergeles en los lugares donde ellos trabajan, y en el caso de las petitas se refiere a este programa de protección de las tortuguitas del río, al cual se está apoyando desde diferentes ámbitos de la sociedad civil y particularmente el trabajo de los guardaparques. Gracias, Zulema, gracias, Carlos Saavedra. También gracias a Susana Saavedra, que estuvo al principio del programa, y por supuesto a Héctor Mariaca, que hizo un contacto desde Yayagua para contarnos cuál es la situación en estos momentos en aquella ciudad. Amigas de Sumando Voces, muchas gracias por habernos seguido en nuestro programa. En el final quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre nos encuentran en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, en X somos Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y en nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Con otro tema de la sociedad civil vamos a volver en los siguientes programas. Recuerden que nosotros trabajamos para la sociedad civil, desde la sociedad civil, con el enfoque de derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos hasta la próxima y esperemos que sea con mejores noticias.